Continuando con las clases de fisiología cardiovascular, el día de hoy vamos a dictar la charla sobre ciclo cardíaco. Esta charla es dictada por el doctor Domingo Caraballo Gracia, médico especialista en prevención de enfermedades cardiovasculares, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Departamento de Fisiología. Cuando hablamos de ciclo cardíaco, comprende todos los fenómenos que ocurren en el corazón desde el comienzo de un latido hasta el inicio del latido siguiente. Debemos recordar que un ciclo son eventos que se repiten en el mismo orden, en la misma secuencia. Por esta razón, nosotros, así como hablamos de ciclo cardíaco, eventos que se repiten en el mismo orden, podemos hablar de ciclo solar, podemos hablar de ciclo menstrual, podemos hablar de ciclo de Krebs. O sea, lo interesante de la definición de ciclo es que los eventos van en el mismo orden, en la misma secuencia. En este caso del corazón, puede ir desde el comienzo de un latido hasta el inicio del latido siguiente, o desde el final de un latido hasta el final del latido siguiente. Lo interesante es que donde empezamos, ahí terminemos. Y al hablar de ciclo cardíaco tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de todos los eventos eléctricos, mecánicos, así como también cambios de flujo, presión y volumen de la sangre que tienen lugar en las diferentes cavidades cardíacas relacionados con el movimiento de la sangre a través del corazón durante un latido completo. Hay que recordar que el corazón tiene dos bombas. El corazón derecho, que recibe la sangre de los órganos periféricos y la impulsa hacia los pulmones para su oxigenación. Y el corazón izquierdo, que recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la envía a los órganos periféricos para su utilización. Entonces aquí tenemos en este caso el lado del corazón derecho y acá el otro lado del corazón izquierdo. Cada bomba se compone de una aurícula y un ventrículo. Las aurículas funcionan como bombas cebadoras que favorecen el llenado de los ventrículos con la sangre, y los ventrículos al contraerse transmiten una elevada presión a la sangre y la impulsan hacia la circulación, sea la circulación sistémica, sea la circulación pulmonar. Aquí nosotros tenemos el aparato circulatorio en diagrama, en la cual vemos la circulación pulmonar, que comprende todas las actividades que van desde el ventrículo derecho, arteria pulmonar, la parte de la circulación pulmonar, venas pulmonares, hasta llegar a la aurícula. La circulación sistémica son todos los eventos que van desde el ventrículo izquierdo, aorta, todos los tejidos periféricos, hasta regresar directamente a la aurícula derecha. Aquí tenemos el corazón. Recordemos que el corazón es un músculo hueco que tiene varias propiedades intrínsecas: automatismo, excitabilidad, conductibilidad y contractilidad. Y ese músculo, si nosotros le hacemos una resección, cogiéramos este músculo y disecáramos, aquí estamos viendo el ventrículo derecho, venas pulmonares, ventrículo izquierdo. Aquí tenemos las arterias que dan irrigación al propio corazón, que son las primeras arterias que da la aorta, que son las arterias coronarias. Tenemos las venas pulmonares, la aurícula derecha, aquí está la aorta. Y al hacer una sección transversal directamente, o longitudinal en este caso, vemos las cavidades: aurícula derecha, aquí tenemos la válvula tricuspide, de la cual vamos a hablar más adelante, los cuerdas tendinosas, músculos papilares, y tenemos el ventrículo derecho. Aquí está el tabique interventricular, aquí tenemos la aurícula izquierda, donde ella recibe sangre de las venas pulmonares, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, y esta válvula mitral aquí tenemos las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Este es el tabique interventricular. De antemano podemos ver la diferencia de grosor que hay entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, debido a que el ventrículo izquierdo tiene que expulsar la sangre hacia un circuito de mayor presión. Aquí tenemos las válvulas, en este caso la válvula sigmoidea pulmonar, la válvula sigmoidea aórtica,
Y aquí tenemos las 4 válvulas. Si quitáramos la parte superior del corazón, estaríamos haciendo un corte, estaríamos viendo la válvula tricúspide. Tenemos la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Podemos ver que mientras unas válvulas están abiertas, como en este caso, las otras válvulas están cerradas. Si recordamos la función de una válvula, debemos tener en cuenta que la función de una válvula es permitir el paso de sangre en un solo sentido, en una sola dirección. Las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, van a permitir el paso de sangre nada más de los grandes ventrículos hacia los grandes vasos, mientras que las válvulas mitral y la válvula tricúspide van a permitir nada más el paso de sangre de las aurículas hacia los ventrículos, evitando el reflujo de sangre en sentido contrario, como lo están haciendo aquí las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. O sea que estas válvulas, como lo vimos anteriormente, se abren durante la fase de sístole para permitir el paso de sangre de los ventrículos hacia los grandes vasos, pero se cierran en la fase de diástole. Mientras que estas otras válvulas, las válvulas mitral y la válvula tricúspide, se cierran durante la fase de sístole ventricular y se abren durante la fase de diástole ventricular, o sea, la fase de llenado. Nosotros seguimos estudiando la parte de las válvulas. Como hemos dicho, las válvulas están constituidas por valvas. Estas valvas de las válvulas auriculoventriculares están unidas a unas cuerdas tendinosas, a los músculos papilares, y esto en su conjunto constituyen el aparato valvular auriculoventricular, en este caso aparato valvular auriculoventricular derecho, aparato valvular auriculoventricular izquierdo. Para su normal funcionamiento se requiere que todas estas estructuras funcionen normalmente. O sea, mientras las estructuras funcionen normalmente, estas válvulas se van a cerrar durante la fase de sístole ventricular y se van a abrir durante la fase de diástole. Pero si hay alguna alteración de una de las valvas de las cuerdas tendinosas, una ruptura de un músculo papilar por alguna razón, entonces tú puedes alterar la función de la válvula y no se va a cumplir adecuadamente su función. Aquí tenemos la válvula aórtica y el tróncula pulmonar. Aquí seguimos viendo la función de la válvula básicamente. Observen cómo las válvulas permiten el paso de sangre en un solo sentido, en una sola dirección, y evitan el reflujo de sangre en sentido contrario. Esa es la razón por la cual muestro esta diapositiva, para recordar y hacer énfasis en este punto. Aquí la tenemos. Entonces, mientras la válvula auriculoventricular izquierda está abierta, la sangre va a pasar de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Observemos que aquí las cuerdas tendinosas están flojas, los músculos papilares están relajados y la sangre está pasando. Pero cuando viene la parte de la sístole ventricular, se aumenta la presión dentro del ventrículo. Esto aumenta la presión, hace que la valva de las válvulas auriculoventriculares traten de hacer una eversión hacia las aurículas, pero como tienen las cuerdas tendinosas, ellas evitan directamente esta eversión. Ella hace que las cuerdas se pongan tensas, los músculos contraídos evitan la apertura de esas válvulas y evitan el reflujo de sangre en sentido contrario, de ventrículo a aurícula. Recordemos todo que hay flujo, la sangre fluye por los vasos, que hay flujo en un tubo cuando existe un gradiente o diferencia de presión entre dos puntos. Si aquí no hay diferencia de presión, no hay ningún desplazamiento del líquido. Pero si la presión de este lado es mayor que la presión de este otro lado, esa diferencia de presión ocasiona el desplazamiento de un líquido de un lado hacia el otro. En este caso, podríamos decir nosotros que el flujo varía directamente proporcional al gradiente de presión y es inversamente proporcional a la resistencia, o sea, la dificultad que se ofrece al paso de sangre. Eso es bueno tenerlo en cuenta, porque ahora que vamos a hablar del ciclo cardíaco, vamos a ver cómo la sangre busca determinadas direcciones de acuerdo al gradiente de presión, de acuerdo a la resistencia que se presente. Es bueno recordar que a nivel del sistema cardiovascular, cuando ocurre la sístole y la diástole, ocurren algunos cambios en las presiones, y esta es más o menos la presión promedio que se presenta en este sistema arterial, en la circulación sistémica, en el ventrículo izquierdo, en el sistema arterial, la circulación pulmonar y en el ventrículo derecho. Si cogemos la circulación sistémica, vemos que la presión sistólica oscila entre 100 y 140, la presión diastólica entre 60 y 90. En el caso propiamente del ventrículo izquierdo, vemos cómo la presión sistólica va de 100 a 140,
pero la diastólica puede haber de 3 a 12, algunos hablan hasta de 10 milímetros de mercurio. La presión en la aurícula izquierda de 2 a 10. En el caso de la circulación pulmonar, la presión sistólica de 15 hasta 30, a otros investigadores hablan hasta máxima de 25, y la diastólica de 4 a 12, que otros hablan hasta 10. En el caso del ventrículo derecho, tenemos presión sistólica de 15 a 30 y la diastólica de 2 a 8 y la aurícula derecha de 2 a 8. Estas gráficas que vamos a ver de ahora en adelante son unas gráficas que están en todos los libros de fisiología cardiovascular, de fisiología en general, que van a ser como los textos guías que todos los estudiantes van a utilizar. O sea, vamos a ver diferentes tipos de gráficas que han sido tomadas de diferentes libros. O sea, esos son con el ánimo de que se familiaricen directamente con ellas, porque en un momento determinado en un libro puede aparecer una gráfica para que la puedan interpretar adecuadamente. Entonces aquí vemos en esta gráfica, es la gráfica del ciclo cardíaco. Vamos a ver, aparentemente es muy compleja, pero vamos a desmenuzar esto. En este sentido, aquí vemos la parte vertical, vemos la parte de la presión en milímetros de mercurio. Aquí en este otro punto vemos la parte del volumen en mililitros. Aquí vamos a ver las diferentes fases del ciclo cardíaco. Y aquí vamos a ver los cambios de la presión que ocurren directamente y de volumen que ocurren en esto. En la parte inferior, aquí estamos señalando el electrocardiograma. Y en la parte más abajo, final, vemos lo que es un registro de los ruidos que ocurren en el corazón durante el ciclo cardíaco, que eso se hace con el fonocardiograma, el fonocardiógrafo. Entonces podemos, para empezar, vamos a decir que el corazón tiene dos fases, básicamente la sístole y la diástole. La sístole ocupa casi un tercio en reposo, la sístole ocupa casi un tercio del ciclo cardíaco, mientras que la diástole ocupa casi 2/3. O sea, si una persona tiene 60 latidos por minuto, está ocurriendo un ciclo cardíaco por segundo. O sea, en un segundo hay un ciclo cardíaco, los cuales aproximadamente 0.33 segundos equivalen a la sístole y 0.66 segundos equivalen a la diástole. O sea, en resumen, la diástole es mucho más prolongada en reposo que la sístole. La sístole, a su vez, podemos subdividirla en varias fases. Una primera fase, vamos a dar los nombres y después explicaremos qué ocurre en cada una de ellas. La contracción isovolumétrica o contracción isométrica. La fase de vaciamiento, fase de expulsión o fase de eyección. Eso constituye la fase de sístole. Mientras que las fases de diástole equivalen inicialmente a las fases de relajación isométrica, fase de llenado rápido, fase de llenado lento o diastasis, y la fase de sístole auricular o presístole ventricular. Una vez ha ocurrido esto, se va a repetir el ciclo. Entonces vamos a dar una descripción inicial de qué es lo que vamos a hablar. El electrocardiograma, me voy a referir rápidamente porque, como hemos visto, la parte eléctrica siempre antecede a los eventos mecánicos. Entonces, si nosotros estamos viendo aquí, vemos la onda P, onda de despolarización auricular, el QRS, onda de despolarización ventricular, y la onda T, onda de repolarización ventricular, podemos pensar que una vez ocurre la despolarización ventricular, vendría la contracción del ventrículo, que una vez ocurre la repolarización ventricular, vendría la relajación. Entonces vamos a ver si esto coincide o no coincide. Entonces aquí estamos viendo la fase de despolarización ventricular. Podemos ver que inmediatamente ocurre la despolarización del ventrículo, se comienza a aumentar la presión dentro del ventrículo. Si se aumenta la presión gradualmente dentro del ventrículo, que vamos a decir que va a ser esta presión, que va en línea roja, se va aumentando la presión dentro del ventrículo. Si tenemos la válvula aurículo-ventricular en buenas condiciones, la válvula aurículo-ventricular desde el inicio, desde que se comienza a cerrar, de que se comienza a aumentar la presión dentro del ventrículo, se cierra la válvula auriculoventricular con el fin de evitar el reflujo de sangre de ventrículo hacia aurícula. Se cerró la válvula, se sigue aumentando la presión, pero la presión en el ventrículo todavía es menor que la presión de la aorta, por eso en este periodo no hay ni entrada ni salida de sangre de la cavidad ventricular y por eso se llama contracción isométrica o isovolumétrica. O sea que no hay modificación del volumen o aparentemente no hay modificación de la longitud de la fibra. Entonces, si estuviéramos midiendo simultáneamente el volumen de sangre dentro del ventrículo, vemos que el volumen de sangre dentro del ventrículo permanece igual. No hay modificación, una línea recta. Solamente estamos viendo que en la contracción isométrica al inicio, cierra la válvula aurículo-ventricular derecha-izquierda, se aumenta la presión,
pero la presión del ventrículo no logra vencer la presión de los grandes vasos. Una vez la presión del ventrículo logra vencer, ser mayor que la presión de los grandes vasos, en este caso, por ejemplo, la presión diastólica de la aorta es de 80. Una vez el ventrículo izquierdo sobrepasa esa presión de 80, se abre la válvula aórtica. Y al abrirse la válvula aórtica, se crea un conducto común entre la cavidad ventricular y la aorta, y la sangre comienza a ser expulsada. Si nosotros miramos la gráfica del volumen, estamos viendo que el volumen de sangre dentro del ventrículo comienza a disminuir. O sea, esta es la fase de expulsión, en la cual hay disminución del volumen de sangre dentro del ventrículo. A medida que va avanzando la fase de expulsión, el ventrículo más adelante comienza a disminuir su presión. Al ir disminuyendo su presión, y la presión cuando llega a un valor aproximadamente de 90, casi que 80, se cierra nuevamente la válvula aórtica. Al cerrarse la válvula aórtica ya no va a haber reflujo de sangre de la aorta hacia los ventrículos, hacia el ventrículo izquierdo en este caso, y la presión dentro del ventrículo sigue bajando. Pero la presión dentro del ventrículo sigue bajando, no hay salida de sangre dentro del ventrículo, no hay entrada de sangre al ventrículo izquierdo, porque la válvula auriculoventricular todavía está cerrada, en este caso la válvula mitral. Entonces, si vemos la gráfica del volumen, estamos viendo que el volumen de sangre en esta primera parte de la diástole ventricular no se modifica, y por esa parte, esta primera parte de la diástole ventricular se llama relajación isométrica o relajación isovolumétrica. El ventrículo sigue relajándose y va a llegar a un momento en que el ventrículo se va a relajar del todo y puede que alcance presiones inicialmente hasta valor de 0. Y toda la sangre que tenía el ventrículo acumulada desde que se cerraron las válvulas auriculoventriculares, o sea, en la fase de contracción isométrica, en la fase de eyección, la fase de relajación isométrica, toda esa sangre que estaba acumulada en las aurículas, apenas el ventrículo se relaja y baja su presión de 0, comienza a pasar rápidamente al ventrículo. Y viene la primera fase, la segunda fase de la diástole ventricular, que se llama la fase de llenado rápido. O sea, la sangre pasa rápidamente de aurícula a ventrículo. Como la diástole sigue siendo más prolongada que la sístole, el periodo diastólico hace que el ventrículo se mantenga bien relajado, y viene la fase de llenado lento, la fase de diastasis. El ventrículo se sigue llenando de sangre, pero en este momento, si miramos la parte electrocardiográfica, estamos viendo que está ocurriendo la onda P, la onda de despolarización auricular. Y si está ocurriendo la onda de despolarización auricular, esto quiere decir que más tarde las aurículas se van a contraer. Y posteriormente viene esta onda que equivale a la onda de contracción auricular, o sea, la contribución de la aurícula hacia el llenado ventricular. Por eso la contribución de la aurícula a la sístole auricular también se llama presístole ventricular. Una vez se contrae la aurícula, se repite el ciclo: contracción isométrica, fase de eyección, relajación isométrica, llenado rápido, llenado lento y sístole auricular, y así sucesivamente. Aquí de una manera rápida hemos visto esto, pero esto lo vamos a desmenuzar más adelante. Van a darse cuenta que toda esta gráfica la vamos a desmenuzar y vamos a repasar para que quede bien claro en todo. Entonces aquí tenemos, repito, la gráfica de donde está la parte valvular, el cierre de las válvulas. Mire que aquí se abre la válvula auriculoventricular. Acá, en este caso, hay apertura, porque la presión del ventrículo abre la válvula aórtica, se hace mayor que la presión de la aorta, la válvula aórtica se abre. Cuando la presión del ventrículo se hace menor que la presión de la válvula aórtica, la sangre de la aorta tiende a regresar, pero si la válvula está funcionando normalmente, esta válvula se cierra. Entonces evita el reflujo. Y aquí la válvula auriculoventricular, en este caso, viene y se abre, porque la función de las válvulas auriculoventriculares es permitir el paso de sangre nada más de aurícula a ventrículo, como su nombre lo indica. Entonces aquí estamos viendo también otra serie de ondas que, si estuviéramos midiendo con un catéter a nivel de las aurículas, que también se hace en este caso en la aurícula derecha, esto se puede ver reflejado directamente a nivel de las venas, de las grandes venas las yugulares. Por ejemplo, podríamos ver que cuando hay la contracción de la aurícula, ocurre una onda inicial que se llama la onda A, que es como una reflexión directamente de la contracción auricular. Cuando hay la contracción isométrica,
La protrusión de las valvas hacia los ventrículos hace que se aumente directamente la presión del ventrículo y ocasiona la onda C. Y cuando ya viene, por ejemplo, las válvulas siguen cerradas, se sigue aumentando la presión dentro del ventrículo porque la sangre no sigue pasando. Y al final de esto, cuando ya viene la parte de la relajación del ventrículo, se produce una última onda. A la final de ella es la onda B, que equivale al inicio directamente de la relajación del ventrículo. Entonces, estas son las ondas desde ese punto de vista. Si nosotros miramos también acá en este caso, vale la pena resaltar que la aorta mantiene su presión. En la parte de diástole puede alcanzar un valor diastólico de 80, la parte de sístole alcanza el valor de 120 en este caso, pero nuevamente se repite, ya no llega a un valor tan bajo como puede llegar a la cavidad del ventrículo. El ventrículo arranca una presión casi de cero al inicio de la diástole y puede llegar hasta un valor mayor de 120 y vuelve y baja directamente. O sea, eso es una cosa muy diferente que tenemos que tener claro, la diferencia en las presiones entre las cavidades ventriculares y la presión que ocurre a nivel de los grandes vasos. En la parte inferior de esta gráfica estamos viendo lo que es el fonocardiograma, o sea, el registro de una serie de vibraciones que ocurren cuando hay apertura, cierre las válvulas. Las válvulas, junto con la vibración de la pared de la sangre que ocurre, la vibración de todos esos tejidos periféricos, genera una serie de vibraciones que algunas, debido a su gran intensidad, pueden ser escuchadas por el oído humano sin ningún problema. Y ese cierre de esas estructuras, lo que es las valvas de las válvulas auriculoventriculares, la vibración de la sangre, eso constituye un sistema que se llama el sistema cardioémico, sistema cardiomático, y esas vibraciones pueden ser escuchadas. Entonces, cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, al inicio de la sístole ventricular, ocurre una serie de vibraciones que ocasionan un sonido largo y de tono bajo que vamos a llamar primer ruido cardíaco. Cuando se cierra, al finalizar la sístole ventricular, que vamos a dar inicio a la diástole, se cierra la válvula aórtica, y ese cierre de la válvula aórtica, producto cuando la sangre llega, cierra la válvula, genera vibraciones directamente en la válvula y a nivel de la aorta propiamente, en este caso, va a generar una serie de vibraciones que nosotros vamos a escuchar como un sonido que vamos a llamar segundo ruido cardíaco, que es un ruido corto y de tono alto. Este primer ruido lo vamos a escuchar nosotros desde el punto de vista clínico como loop, y este segundo ruido lo vamos a escuchar clínicamente como dup. En algunos textos aparece el primer ruido descrito como pum y el segundo ruido aparece descrito como tac. Entonces usted va a estar escuchando permanentemente el loop dup, loop dup, loop dup, o pum tac, pum tac, pum tac, pum tac, primero y segundo ruido. Si miramos acá directamente, cuando ocurre el llenado rápido de los ventrículos, se puede generar vibraciones que en algunas personas esas vibraciones pueden generar la aparición de ese tercer ruido, pero es un sonido tan bajo que muchas veces el oído humano no va a escuchar. Y otras veces, incluso cuando hay la contracción de la aurícula, puede también ocurrir la aparición de otra serie de vibraciones que va a ser el cuarto ruido. Pero a nosotros, desde el punto de vista práctico, clínico, para los estudiantes que están empezando su carrera médica, con el solo hecho que aprendamos a identificar el primer ruido y el segundo ruido, con eso, en este curso de fisiología cardiovascular, me siento satisfecho. Entonces aquí vamos a comenzar a desmenuzar esta gráfica tan grande, que aparentemente es compleja, la vamos a comenzar a desmenuzar. O sea, vamos a repetir lo mismo, pero de una manera ya más desmenuzada. Miramos nuevamente el electrocardiograma, onda P, QRS, onda T. Aquí están los ruidos cardíacos en esta gráfica. Mire que estamos viendo nada más el primero y el segundo ruido cardíaco. Ya sabemos directamente que el primer ruido cardíaco ocurre en la fase de la contracción, al inicio de la contracción isométrica, y que estamos viendo que el segundo ruido cardíaco ocurre directamente en el inicio de la fase de relajación isométrica. Aquí estamos viendo el llenado de la sangre, llenado a fase de llenado ventricular. Aquí estamos viendo la contracción de la aurícula. Este es el periodo en el cual la contracción isométrica, observe que se contraen los ventrículos, pero la presión del ventrículo no es mayor que la presión de los vasos, por eso las válvulas sin movilidad están cerradas, pero sí es mayor que la presión de las aurículas, luego la válvula auriculoventricular se cierra.
En la fase de eyección, los ventrículos, la presión del ventrículo es capaz de vencer la presión de la aorta y de la arteria pulmonar en el caso del derecho, y sale la sangre, pero no hay reflujo de esto. Sin embargo, la sangre comienza a acumularse a nivel de las aurículas, como vamos viendo aquí. La fase de eyección se acumula sangre, la fase de relajación isométrica sigue acumulándose sangre, y posteriormente viene la fase de la sístole auricular, cuando la aurícula viene la diástole, viene la fase de llenado rápido, llenado lento, y por último viene la parte de la sístole ventricular. Aquí tenemos nuevamente lo anterior. Observe las válvulas auriculoventriculares abiertas, las válvulas pulmonares cerradas, y aórtica y pulmonar cerrada, y simplemente estamos haciendo eso, un aumento de presión directamente. Aquí tenemos la válvula aórtica y pulmonar abierta, se abren, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, y así sucesivamente. Estas son las presiones de las aurículas. Observe, lo que estábamos hablando era la presión directamente de la aorta. En este caso, la presión de la aorta es una presión que alcanza un valor de 80. En la fase de sístole se hace como un conducto común entre el ventrículo y la aorta, y más o menos tienen la misma presión, un poquito mayor a nivel del ventrículo, pero cuando va a iniciarse la diástole, se cierra la válvula, hay directamente como tratar de regresar la sangre de la aorta hacia los ventrículos, pero como se cerró la sangre, se cerró la válvula, la sangre crea un rebote, y eso hace que aparezca esta muesca dicrota y sigue bajando la presión de la aorta. La presión del ventrículo, observen ustedes que puede llegar a valores muy bajos. Aquí nosotros vemos los cambios del volumen de sangre dentro del ventrículo. Ya lo hemos dicho, cómo viene la parte de la contracción isométrica, se cierra directamente en las válvulas auriculoventriculares, no hay entrada de sangre a la cavidad ventricular, como la presión del ventrículo es menor que la de la aorta, no hay salida de sangre en toda la fase de contracción isométrica. Esta sería la fase de eyección o de vaciamiento, disminuye el volumen de sangre dentro del ventrículo. Aquí en la fase de relajación isométrica, la presión del ventrículo se hace menor que la presión de la aorta, no sigue saliendo sangre, pero la presión del ventrículo izquierdo todavía es mayor que la presión de la aurícula izquierda, no hay entrada de sangre, es la relajación isométrica, y posteriormente la fase de llenado rápido, llenado lento, y la sístole auricular al final. Esta otra modalidad de gráfica del ciclo cardíaco que aparecen en los textos es la relación a esa presión-volumen, entonces en la cual vamos a ver directamente, vamos a describir lo que hemos hablado. Entonces nosotros decimos, hemos dicho que la fase de la sístole, empezamos por la sístole, y la sístole consta. En este caso tenemos el volumen de sangre dentro del ventrículo, volumen ventricular izquierdo, y aquí tenemos la presión intraventricular izquierda. Si yo aquí tengo el volumen de sangre, la sístole empieza al finalizar la diástole. Entonces aquí estamos nosotros viendo que este ventrículo se va llenando y aquí se va a dar inicio a la sístole. Lo primero que ocurre en la sístole es el cierre de la válvula mitral, en el caso del ventrículo izquierdo. O sea, va aumentando la presión. Entonces no hay entrada ni salida de sangre del ventrículo. No hay entrada porque la válvula mitral está cerrada. No hay salida porque la presión del ventrículo todavía es menor que la presión de la válvula aórtica. Cuando la presión del ventrículo alcanza un valor de 80, un poco más de la presión diastólica que tenga la aorta en su momento, se abre la válvula aórtica y la sangre del ventrículo comienza a salir. A medida que va saliendo la sangre del ventrículo, va disminuyendo el volumen de sangre dentro del ventrículo. Por eso esta flecha tiene este sentido. Se disminuye el volumen de sangre dentro del ventrículo y va a llegar un momento en que la presión del ventrículo va a comenzar a declinar y va a dar inicio a la parte de la diástole. En este momento, la presión del ventrículo comienza a bajar, se cierra la válvula aórtica, la válvula mitral todavía está también cerrada, pero estamos en la fase de relajación, o sea, va a ser una fase de la diástole en la cual no hay entrada ni salida de sangre en la cavidad ventricular. Es la fase de relajación isométrica o la fase de relajación isovolumétrica. Observemos aquí que el ventrículo puede que tenga un valor final, al finalizar la diástole, en este caso de ejemplo, 120 centímetros cúbicos, pero si estamos viendo
que de los 120 que tenía, le están quedando 50, quiere decir que ese ventrículo fue capaz de expulsar 70 centímetros cúbicos durante esa contracción. El ventrículo siempre va a quedar con cierta cantidad de sangre, de acuerdo al grado de funcionabilidad que tenga, si está funcionando normal o no, y de acuerdo al volumen diastólico final que tenga. Entonces, al llegar directamente aquí a este valor de la relación isométrica casi de 0, se viene y se abre la válvula mitral. Al abrirse la válvula mitral, toda la sangre que estaba acumulada en la aurícula desde que se cerró la válvula, se va acumulando sangre dentro de la aurícula y esa sangre va a pasar rápidamente al ventrículo en la fase de llenado rápido, posteriormente la fase de llenado lento y por último la parte de la sístole auricular, y el ciclo se repite. Esta diferencia directamente de volumen entre el volumen diastólico final y el volumen del ventrículo al finalizar la sístole es lo que nosotros llamamos volumen de eyección o volumen sistólico, o volumen de expulsión, como aparece en algunos textos. Esta es nuevamente la gráfica, como se repite. Aquí la tenemos con las estructuras de las válvulas. Observe que en este punto, aparentemente las válvulas todavía están terminando la diástole, pero aquí ya en la fase de contracción isométrica se cerraron las válvulas auriculoventriculares, pero las válvulas semilunares todavía están cerradas porque no ha sido capaz de vencerse. Aquí ya la presión del ventrículo se hace mayor que la presión de los grandes vasos, se abren las válvulas sigmoideas, semilunares, aórtica y pulmonar, y hay salida de sangre del ventrículo, va saliendo la sangre, y aquí viene la fase de relajación isométrica cuando ya comienza a declinar la presión del ventrículo, baja la presión del ventrículo, se hace menor que la presión de la aorta y de la arteria pulmonar, se cierran las válvulas semilunares, como aparece en este caso, y al cerrarse esas no hay salida de sangre, pero las válvulas auriculoventriculares están cerradas, no hay llenado de sangre al ventrículo. En la fase de relajación isométrica aquí se repite nuevamente el ciclo. Aquí lo podemos ver de una forma dinámica, la parte llenado rápido. Aquí las válvulas todavía están cerradas, la parte de diástasis, la sístole auricular, la contracción isométrica. Aquí se va a abrir la válvula aórtica, la fase de vaciamiento, la fase de eyección, la fase de expulsión. Aquí se cierra la válvula aórtica, la válvula mitral sigue cerrada. Esta es la fase de relajación volumétrica. Y esa diferencia de sangre entre la que se expulsa y la que queda es lo que nosotros llamamos volumen sistólico o volumen de eyección. Aquí nosotros tenemos de una forma ya más detallada, observen que le estamos mostrando diferentes gráficas que aparecen en diferentes textos para hablar de lo mismo. La gráfica directamente de la línea continua representa la presión del ventrículo, la línea intermitente estamos representando la presión de la aurícula simultáneamente. Miren la fase 1, la fase de relajación isométrica. Baja la presión, pero el volumen sigue siendo el mismo. Aquí hablamos directamente de la fase 2, fase llenado rápido. Fase 3, llenado lento. Y la fase 4, la sístole auricular. Y nuevamente tenemos los volúmenes. Aquí tenemos contracción isométrica o isovolumétrica. El mismo volumen de sangre dentro del ventrículo. No hay entrada ni salida de sangre del ventrículo. La fase de eyección disminuye el volumen de sangre dentro del ventrículo porque se está expulsando. Fase de relajación isométrica. No hay entrada ni salida de sangre del ventrículo porque la presión del ventrículo todavía es mayor que la presión de las aurículas, pero es menor que la presión de los grandes vasos. Se abren las válvulas aurículas, la presión del ventrículo baja un valor casi de 0. Se abren las válvulas auriculoventriculares, viene la fase llenado rápido, toda la sangre que estaba acumulada en la aurícula pasa rápidamente al ventrículo. Como la diástole es más prolongada que las sístoles, toda la sangre que va llegando a la aurícula va pasando inmediatamente al ventrículo, llenado lento, diástasis, y por último la sístole auricular. Aquí este es un ejemplo, como una persona cuyo volumen ha cambiado. Observemos que aquí este volumen diastólico final llegó hasta 150. Aumentamos la presión. Si la presión diastólica es directamente del caso de la aorta es de 75, entonces tiene que ser mayor que eso para abrir la válvula. Se abre la válvula, llega la presión sistólica de 130. Volvemos a bajar la presión del ventrículo
y aparece la fase de relajación isométrica. O sea, si tenemos 50 centímetros cúbicos que quedan de sangre dentro del ventrículo y teníamos 150, crece que hemos expulsado 100 mililitros. Hay un factor que vamos a hablar de él más adelante, se llama la fracción de eyección, que es la relación que hay entre el volumen sistólico y el volumen diastólico final, o sea, cuánto de sangre tenía el ventrículo al finalizar, volumen diastólico final menos volumen ventricular al finalizar la sístole sobre volumen diastólico final, son un porcentaje que es aproximadamente 67 en este caso. Como estamos estudiando fisiología, es interesante que con base en los conceptos que hemos explicado aquí en esta charla, nosotros como estudiantes fisiológicos tenemos que estudiar algunos cambios fisiológicos que ocurren en las personas normalmente. Y una tarea que les voy a dejar a este grupo para su consulta va a ser cómo explicamos estos cambios que ocurren durante el ejercicio físico. ¿Qué pasa en el ejercicio físico cuando una persona está haciendo actividad física? ¿Qué va a pasar con el volumen de eyección? ¿Qué va a pasar con la presión de la sangre dentro del ventrículo? ¿Con la presión sistólica? ¿Qué va a pasar con la fuerza de acortamiento, etcétera? Entonces son tareas fisiológicas porque vamos a estudiar, son cambios fisiológicos. Pero ustedes también tienen un taller directamente de falla cardíaca, entonces tienen que estudiar qué sucede con esa gráfica que hemos explicado en una persona que tenga una falla cardíaca con un bajo volumen de eyección y una persona que tenga falla cardíaca con una fracción de eyección preservada. Entonces son consultas que vamos a hacer y para eso tenemos todo un semestre para estar analizando eso. A la gráfica nuevamente. Y ya para terminar, vale la pena recordar que eso que estábamos viendo nosotros al finalizar de esta gráfica, como los ruidos cardíacos, nosotros para escuchar estos ruidos cardíacos hacemos uso de un equipo que se llama el fonendoscopio, y este equipo nosotros a nivel del tórax tenemos unos puntos donde se escucha más fácilmente esa vibración del sistema cardiodémico cardiomático. Entonces no quiere decir que las válvulas estén ahí, sino que los sonidos producidos por el cierre de esas válvulas se escuchan mejor en esos puntos. Y aquí tenemos aproximadamente a nivel de la punta. Tenemos el foco mitral, donde se escucha mejor el sonido, el cierre de la válvula mitral. A nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, del lado izquierdo, el borde paraesternal, aparece aproximadamente el foco tricuspidio. En el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal, tenemos el foco aórtico. Y en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, tenemos el foco pulmonar. Entonces nosotros vamos a hacer, entre las actividades de la práctica, vamos a escuchar estos ruidos cardíacos a nivel de los focos de la punta y a nivel de los focos de la base. Dónde se escucha mejor el primer ruido, dónde se escucha mejor el segundo ruido, y aprender a diferenciarlo, porque la auscultación cardíaca sigue siendo, a pesar de toda la tecnología, una gran herramienta para el médico en general en el manejo de sus pacientes. Entonces esperamos que esta charla y la práctica que ustedes hagan directamente de los ruidos cardíacos, de la presión, etcétera, pueda servirle mucho para el manejo de sus próximos pacientes. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Una frase de Sócrates, y muchas gracias.